Bueno, Carlos, qué placer tenerte acá. La verdad que primero queríamos agradecerte, agradecer también a Fábrica de poder conversar un rato en este ciclo de testimonios que estamos llevando adelante desde el estudio, que originalmente en realidad hay invitados y invitados a entrevistar. En este caso creo que correspondía por nuestra relación de años que quizás podía ser una de las personas que te entrevistara, y para mí realmente es un placer, y para nosotros es un placer que estés acá. Estuvimos conversando hace unos días a propósito de cómo podríamos empezar esta conversación, y revisando un poco tu historia, me resultaba interesante pensar esta idea de que el viaje ha sido una de las constantes en tu vida, ¿no? El estar en movimiento entre lugares, entre nacionalidades, entre proyectos, entre sociedades. Y en realidad me gustaría plantear esta conversación revisitando como algunos de estos viajes de tu vida, digamos. Quizás, no sé, y podría ser una primera pregunta, si esto tiene que ver, esta idea de estar moviéndose constantemente, con tu condición de haber nacido en la frontera, de ser ciudadano de Rivera o nacido en Rivera, tener padre uruguayo y madre brasilera, ¿no? Esa doble ciudadanía, ¿no? ¿Sos uruguayo o sos brasileño? Hablemos un poco de esa idea de la frontera. Bueno, Diego, primero agradecerles a Fábrica y a este trabajo que están haciendo de testimonios, que seguramente es una manera de construir la memoria, y me parece fantástico que estén dedicados a esto. Bueno, sí, la frontera siempre fue una constante en mi vida. Vos ya lo has dicho, o sea, padre uruguayo, madre brasilera, y siempre esa cuestión de que se me pregunta acá en Montevideo, vos sos de la frontera, o se me preguntaba, ahora ya mucho no se me pregunta más, pero sos de la frontera. Y ser de la frontera es un poco distinto, ser de Rivera es un poco distinto que ser de otra ciudad del interior, porque Rivera es una de las pocas ciudades del mundo en la cual la frontera, de hecho, está en las afueras de la ciudad de Rivera y en las afueras de la ciudad de Livramento. Entonces, Santana, Livramento y Rivera son una ciudad única. Entonces, eso le da una condición muy especial. Y aquí traigo, tal vez, me haces acordar un concepto que maneja Walter Benjamin, que en el libro de ritos de pasajes, o libro de los pasajes, se llama distinto, donde él hace un análisis de la diferencia entre frontera y umbral. Entonces, frontera sería más bien un límite, una contención, un algo determinado, un algo que llega, el recipiente llega hasta un determinado límite, luego empieza a desbordar. Yo entiendo que Rivera Livramento, por lo menos, no sé si otras fronteras, la que tuve experiencia de vivir fue esta, es mucho más una transición. O sea, el umbral es una transición, tiene una característica espacio-temporal distinta. Es una cuestión indeterminada, y de alguna manera mi madre tal vez es la que me colocó más en esa posición, porque como nosotros éramos hijos de uruguayo, como buena sociedad paternalista, nosotros también teníamos que ser uruguayos. Entonces estudiamos en colegio uruguayo, liceo uruguayo y demás, pero mi madre siempre defendía que nosotros teníamos que conocer la cultura brasileña porque ella era brasileña. Claro. Entonces había una cuestión no solo de cultura, sino también de cultura y lenguaje. Entonces ella nos enseñaba el portugués y era muy rigurosa diciéndonos que nos enseñaban el español por un lado y el portugués por otro. A ella no le gustaba que se hablara ese portoñol, digamos, ¿no? O sea que en los dos idiomas tenía que estar
en su lugar. Entonces es te diría que más que una frontera como límite, es una doble condición de sentirse realmente brasileño y uruguayo. Y yo realmente me siento brasileño y uruguayo, y eso ha sido un poco el transcurso de mi vida. Después, por acaso, ha sido prácticamente mitad y mitad. Entonces, realmente que sí, que eso es algo interesante de verlo, sí. Calculo que en la conversación vamos a retomar como esa idea como del umbral, etcétera. Pero ¿y cómo era Carlos de joven en esa ribera? ¿Y por qué el pichón, no? Porque surge ahí. Mi hermano mayor me lleva 10 años. Cargaba conmigo cuando yo tenía 5 y él 15. Él era muy deportista y jugaba fútbol y básquetbol. Y entonces me llevaba a los partidos de básquetbol con los amigos. Y entonces desde ahí ya me apodó Pichón. Entonces me decía, vamos Pichón, y me llevaba a los partidos, y yo compartía a sus amigos de una manera súper divertida, porque entre un grandote que jugaba al básquetbol de 15, 16, 17 años contra un piojo de 6 años, 7 años, era bastante divertido, como las cosas que se daban. Y de esa época como de Rivera, vos estabas tu hermano mayor, tenías un hermano intermedio. Iván, que me lleva 5 años, o sea, éramos los claro. 3, o sea, tenemos 10 años, 5 años y yo, o sea, que justo hay esa diferencia entre cada uno. Y en un momento emprendés como el primer viaje, que es un viaje bastante tradicional, que en general la gente del interior viene a Montevideo. En aquel momento era muy difícil continuar estudios más allá de los secundarios en el interior. Y dejás Rivera, te venís a Montevideo. Tengo entendido que no a estudiar arquitectura. ¿Cómo fue tu encuentro con la arquitectura? ¿Y por qué arquitectura, digamos? Primero algo más. Creo que hay un momento ahí de... ¿Qué significó para mí estar en el Liceo de Rivera, formarme en el Liceo de Rivera, donde me acuerdo de un gran profesor, Tabaré Meloño, que fue profesor de una materia extrañísima que apareció con el plan piloto, que se llamaba Educación Moral, Cívica y Democrática. Bueno, y Tabaré Meloño, por suerte, ese tremendo título, ¿no?, de enseñanza, tuvimos la suerte de que lo diera Tabaré Meloño, que era un tipo interesantísimo, inteligentísimo, fue un escritor de varios libros de historia, figura en todo lo que se habla de historia uruguaya, siempre está Tabaré Meloño presente. Por casualidad fue a vivir a Rivera y fue nuestro profesor de esa materia. Y entonces creo que ahí fue donde empecé a tener mi primer contacto con lo que es una cuestión de ser en el mundo, ¿no? Ser en el mundo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la persona. Justamente coincide con mayo del 68. En el 68 yo estaba en 5º año del liceo. Y bueno, como que Tabaré nos mantuvo al día, o nos ponía al día, y de alguna manera nos preparó para ese primer viaje, o me preparó a mí para el primer viaje, que fue hacia Montevideo, ¿no?, hacia la capital. Y creo que cuando llegué acá, llegué ya con unos ciertos conocimientos como persona que me hacían sentirme bien, digamos, o sentirme más confiable, ¿no? Claro, aunque no sabía subir el ómnibus. Siempre hay como estas cuestiones como medias, ¿no?, de el miedo a... Exactamente. ¿no?, cómo me va a enfrentar la gran ciudad, que digo, no es Montevideo, no es, pero para la diferencia imagino que era como muy fuerte. Duda, ¿no? Como te digo, nosotros en Rivera no andamos en ómnibus, claro, andábamos a pie. Entonces, ya subirse al ómnibus ya era un problema, y con 18 años o 17 años ya supuestamente
todos los niños montevideanos saben lo que es andar en un ómnibus, ¿no? Sin embargo, nosotros no sabíamos. Superaste el miedo al ómnibus, llegaste a Montevideo, digamos. Bueno, y ahí lo que dije en un momento, hablé del plan piloto. El plan piloto empieza con mi año, con el año que yo entro a la secundaria, en el año 64, y era, así como lo dice el nombre, un plan totalmente novedoso de enseñanza, y por lo tanto cambiaba la currícula de todas las materias en términos generales, entre ellas matemáticas. Entonces yo hice científico, siempre fui muy bueno en matemáticas y me encantaban las matemáticas, y tuve siempre la idea de estudiar ingeniería. Entonces me vine a Montevideo, entré a la Facultad de Ingeniería y me dieron una paliza que no estaba escrito. O sea, yo más o menos por lo menos me faltaba un año de preparatorios para poder estar al nivel de la matemática de ingeniería. Eso me hizo rebotar en la facultad, 3 meses estuve y reboté y volví a Rivera y tuve otras cosas para hacer ese año. Y al año siguiente entré en arquitectura un poco por la influencia de mi hermano, de Iván, que estaba en la facultad y le gustaba muchísimo, y empecé a ver las cosas que él hacía, y también como vine a Montevideo a vivir con él en el apartamento, entonces realmente iba a la facultad ya desde el año anterior y fui a la facultad algunas veces, y la diferencia de la vida que existía en la Facultad de Arquitectura con respecto a la vida que existía en la Facultad de Ingeniería era como el día a la noche. Entonces realmente me sentí muy cómodo en la facultad, y al año siguiente dije, bueno, ¿por qué no probar en arquitectura? Y bueno, probé y por suerte me fue muy bien. Entendí de que mi idea principal era construir, y para construir tanto ingeniería como arquitectura más o menos era lo mismo. Y bueno, pues que me empecé a incorporar a la facultad, y tal vez en eso me ayudó Tabaré Meroño también, porque de alguna manera la parte de letras de la facultad, o la parte de historia, la parte de sociología y demás, como que la entendía mejor. Era familiar. Y me era familiar, y como que de alguna manera fue fácil incorporarme a la facultad, y bueno, como te digo, me sentí cómodo y bien desde el primer momento. Una facultad... 1970. Claro. Yo entré en la Facultad de Ingeniería en el 69, terminé en el 68 el liceo, 69 entré en Ingeniería, en 70 entré en la Facultad de Arquitectura. Hablando de una facultad que me imagino que más allá de las cosas de la vida diaria de la facultad, era una facultad muy potente, por lo que uno sabe, ¿no? Como que... efervescente, post-Mayo, etcétera, ¿no? La Facultad de Arquitectura fue políticamente muy activa en sus momentos. A nivel cultural seguía la hegemonía del movimiento moderno, imagino, en esa facultad. ¿Cómo era formarse en la Facultad de Arquitectura a inicios de los 70? Mira, creo que lo más fuerte era lo que estaba pasando en el Uruguay, ¿no? Entonces realmente lo que estaba pasando, la facultad era un espejo de esa sociedad, ¿no? Claro. Los Tupamaros, lo que se consideraba que podría ser una revolución, el tener como ejemplo a Cuba, y la eventualidad o la posibilidad de que eso realmente sucediera. Se sentía, eso se sentía. Se sentía, y además yo me alineé con el área 3, que era un poco el lado el lado estudiantil que apoyaba a la línea del MLN, y bueno, y allí se discutía esas ideas, y había una discusión fervorosa entre lo que era
lo que era el Partido Comunista, el PC, que eran los bolches, ¿no? Los bolches y el ARIA, ¿no? Y entonces había una discusión pesada, salían algunos conflictos hasta de irse a las manos, digamos, en lo que eran las asambleas en el salón de actos, digo. Eso, ese lado era efervescente, era difícil, la militancia, el pintar carteles, el hall de la facultad era prácticamente era la producción de la comunicación visual de todo Montevideo, ¿no? Claro. O sea, se hacía todo en el hall de la Facultad de Arquitectura, porque nosotros supuestamente sabíamos hacer letras, ¿no? Sabíamos pintar las letras, entonces las pasarelas y las cosas de las calles que se hacían en la facultad, y bueno, eso era te diría que era lo principal, ¿no? A nivel político, sí, pero igual lo principal, ¿no? O sea, lo académico estaba un poco en segundo plano. Pero porque era muy loco lo que teníamos por delante, ¿entendés? Entonces pasaba por arriba a cualquier otro tipo de cosas. Tengo entendido, vos me podrás aclarar bien, como que a nivel cultural, académico, llamémosle, disciplinar duro, no, sí. No dejemos de lado este tema político, que me imagino que más allá de estos desacuerdos todos estaban de acuerdo, la gran mayoría estaban de acuerdo en el fin, sí. En relación a esto, pero tengo entendido también que a nivel cultural no estábamos de acuerdo con el fin, no sabían bien cuál era. No. El fin de repente tal vez sí, pero los medios seguramente no. Eran otros. No, y te consultaba que habían bandos culturales también, sí, a la interna de la facultad. Sí, inclusive tenían alguna relación. Claro. Tenían alguna relación. Habían dos bandos culturales. Estaba el bando que defendía una línea de Le Corbusier, de los Siam, de la Carta de Atenas, liderado principalmente por Gómez Gavazo, que tenía algunos talleres que seguían su línea de trabajo. En ese tiempo era importante quinto año, ¿no? Como urbanismo era pesado, era importante, porque era la ciudad y era la ciudad socialista, ¿no? Claro. O sea, se pensaba en esa sociedad que vendría, ¿no? Y que tendría otras ideas de funcionamiento de la ciudad. Y bueno, Gómez Gavazo era un individuo genial, de una fuerza intelectual muy grande, no muy pesada, y realmente influenciaba un sector muy grande de la facultad. Y ahí estaba el taller Reverdito, Aró, Serralta. Serralta había trabajado con Le Corbusier en París, ¿no? Había todo como un lado ahí del movimiento moderno muy fuerte por ese lado. Y después estaban el otro bando, que era el que me tocó entrar, también por herencia de mi hermano, porque Iván estaba en el taller Bayardo, entonces me dice, ¿qué taller vas a entrar? ¿Vas a entrar en Bayardo también, igual que yo? Y bueno, yo entré en Bayardo. Y ese otro lado era taller Bayardo, Caraboto y Herrán. Esos tres talleres como que tenían una línea estaba más alineado con el Team 10, con una especie de revisión contestatario a el movimiento moderno y principalmente a la Carta de Atenas, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de urbanismo, más que nada desde el punto de vista de urbanismo. Por ejemplo, Bayardo decía que en los corredores, por supuesto, no formalmente, pero decía que Le Corbusier era un gran arquitecto y un pésimo urbanista, ¿no? Creo que lo he escuchado esto, ¿no? Sí, y bueno, Bayardo después cuando construye el urnario es una obra brutalista y muy lecorbusiana, claro, ¿no? Muy formal, pero Bayardo no enseñaba lo que él hacía, por suerte. Bayardo lo que nos enseñaba era a tener una visión del mundo, tal vez de nuevo vuelvo a traer a Tabaré Meloño, o sea, como con esa misma idea del hombre, el hombre como foco, como
como interés, ¿no? O sea, como que una arquitectura para el hombre, una arquitectura para vivir, una arquitectura que se permitiera entender la realidad humana y no ser determinista como lo que planteaba el movimiento moderno, ¿no? Y bueno, y ahí desde ese lugar es interesante como anécdota decir cosas como que nosotros éramos los plastiqueros, ¿no? Éramos estos 3 talleres, éramos los plastiqueros, porque los demás eran grises, ¿no? Nosotros pintábamos los cartones de color. Yo qué sé, en Vallar tuvimos un momento una influencia muy grande de los Archigram, entonces me acuerdo de algunos cartones míos pintados con muñecos de Disney, collage, y planteando ideas de una vida futura muy vinculada a la ciencia ficción, a la llegada a la Luna. No te olvides que en el 69 se llega a la Luna, ¿no? Digo, la carrera espacial, o sea, todo ese mundo que se vivía en Inglaterra principalmente, que lo estudiábamos y que estaba en Architectural Design principalmente, ¿no? como revista que nos influenciaba mucho dentro del taller. Marcaba el rumbo. Marcaba el rumbo. Y después, dentro de ese grupo nuestro, digamos, y que siguió siendo nuestro grupo, además que lo integraban amigos, porque los profesores de esos 2 grupos eran amigos entre sí, tenían estudios juntos, después tal vez podemos hablar sobre eso, pero ese grupo a su vez estaba más o menos dividido en 2 también. Dentro de este mundo de los plastiqueros, digamos. Sí, más o menos como que había un grupo que eran los de Craboto y un grupo los de Vallardo. Luego en Herrán era medio raro porque era Tomás. Entonces Tomás era profesor de Herrán y era más o menos más alineado con lo que hacíamos en el taller Vallardo. ¿Y esos 2 grupos eran? Por un lado, esos dos grupos era... hay una relación que la maneja mucho Arturo Villamil, que él más me la enseñó, digamos, la aprendí con él, que es que están muy vinculados, no digo estrictamente vinculados, pero sí que muy vinculados a las 2 revistas que había en ese momento en Inglaterra, a la Architectural Review y la Architectural Design, ¿no? Entonces la Architectural Review era mucho más neoempirista, tenía una idea mucho más pintoresquista de la arquitectura, los detalles populares, el ladrillo a la vista, y que ese grupo está firmemente representado, claramente representado por Mariano Arana, Mario Spallanzani, el Negro Inda, el Loro Pintos, que si bien el Loro estaba en Taller Vallardo, después se alineó y fue socio de Luis Livni. Entonces, poco había ese lado. Y el lado nuestro era, el lado que yo participé, era el lado más vinculado al Architectural Design, mucho más vinculado a Archigram, a Cedric Price, a los Smithson como idea ideológica, los Peter Smithson como gran profesor y un poco el líder de todo este lado de pensamiento con el nuevo brutalismo, que tenía como representantes a Tomás, al Pali Lorente, a Gordo Villamil, a Arturo Villamil, al Tito Vilieca y a Enrique Benech. Era como esa barra, digamos, que estaban acompañados por algunos de nosotros que anduvimos trabajando junto con ellos, haciendo cosas con ellos en los primeros años de la década del 70. Carlos, ¿y esta situación de la facultad, culturalmente hablando, cómo era en la región? ¿Era similar? Mirá, enseguida que empecé más a trabajar y empecé un poco más como ayudante de algunos de los arquitectos que fueron mis referentes, y enseguida empecé a entender de que ellos eran muy amigos de
arquitectos argentinos muy actuantes en aquel momento, y principalmente de esta barra que yo más me acerqué, que era Lorente, Viglieca, Villamil, Sprechman, Benech inclusive. Ellos eran muy amigos de Solsona, de Ervin, Díaz, Montiola, o sea, los dos estudios y había una interrelación, o sea, tanto nos visitaban los argentinos como ellos iban a Buenos Aires con bastante asiduidad. Desde el punto de vista académico, ahí hay una cosa bastante interesante que es lo que nos trajo Banham, que Banham vino 2 o 3 veces a Río de la Plata, alguna vez a Córdoba, y creo que hay una relación fuerte entre lo que pudo aportar Rainer Banham en sus viajes, que desde el punto de vista de académico, y cómo Banham, la idea que Banham tenía de todo este movimiento, era un tipo que muy actualizado en todo lo que estaba sucediendo, y siempre estuvo muy contemporáneo. Sus escritos son muy contemporáneos a lo que está sucediendo, ¿no? Si bien que Peter Smithson tiene una anécdota que es divertida, que dice algo así como que nosotros estábamos en el campo de batalla, Banham era un periodista de guerra, ¿no? Y bueno, entonces si bien él no estaba en el campo de batalla, era la revista Suma en aquel momento era, ahí me estaba olvidando, la revista Suma era importantísima, y era una especie de, la revista Suma te diría que estaba muy alineada con la arquitectura del design, y publicaba todo lo que se publicaba en Inglaterra, y luego lo que se hacía en el Río de la Plata, que se hicieron proyectos. No nos olvidemos que en ese momento hay el desarrollo nuestro aquí en Uruguay del Plan Nacional de Viviendas, y en Argentina también se construyen una serie de conjuntos de vivienda del 70, que entonces era un lugar de experiencia colectiva muy fuerte, y creo que todos esos proyectos, esa imagen del complejo Boulevard, la tenemos como muy relacionada con los ejemplos argentinos, de 2 o 3 ejemplos argentinos que hay, que son muy similares, ¿no? Los 70 eran como los sistémicos, ¿no? Toda esta barra. Sí, los porteños con su manera de bautizar las cosas y demás, le decían la sistemática. La sistemática, ¿no? Y bueno, sí, lo sistémico, el estructuralismo, nunca se llamó sistémico en Inglaterra, ¿no? Claro. Nunca se le dijo sistema, pero sí que había una idea de sistema de partes y una idea de construcción sistemática, ¿no? Es interesante, reflexionando en esto que decías, es interesante cómo todos los viajes al Río de la Plata de algunas personalidades vinculadas a la disciplina han marcado como cambios, ¿no? Fuertes. Vos hablaste de Banham, bueno, el viaje de Le Corbusier, después el viaje de Rossi, hasta más adelante cuando vino Juan Herreros, que también fue como una influencia más para otras generaciones, pero siempre han aparecido como personas gente que los empezaba a seguir, a escuchar y a ir adelante, y eso no fue ajeno, no sabía de este viaje de Banham a la región. Bueno, y entonces en ese marco empezaste tu actividad profesional, digamos, empezaste primero... Sí, o digamos más bien mi actividad laboral. Laboral, claro, no. Está bien, perfecto. Pero laboral vinculada a la disciplina. Empecé a laburar, había que ganarse los mangos, entonces ahí... El Pali Lorente fue como la figura que me insertó en ese medio laboral. Entonces, su padre el viejo Lorente precisaba un dibujante, y el Pali me presentó al padre, y el Pali aún no había sido profesor mío en la facultad, pero bueno, ya me conocía de ahí del taller y todo eso. Y eso fue en el año 71, ya yo estaba en segundo año, empecé a trabajar con el viejo Lorente. Y entonces me invitaron me arribé para trabajar con Lorente, y en ese momento ellos tenían un estudio, eran 8,
que se llamaba el Estudio 18. El Estudio 18, porque el 18 de julio, ahí entre Yaguarón y por Yaguarón más o menos. Y eran 8, dentro de los cuales estaba el grupo original de la Asociación de Bancarios, o sea, el Viejo Lorente, Juanjo Lucich y el Pali Lorente. Entonces ese era un grupete que había, digamos, que no es porque trabajaran juntos, pero bueno, por lo menos habían trabajado juntos y habían hecho una obra importante juntos que se había acabado de construir y demás. Y después estaba Tomás, el Tito Vilieca, Héctor Vilieca, Arturo Villamil, déjame ver quién más, el Loro y no sé si el Loro y Livni, y Luis Livni. Ahí está. Ahí ya estaba, el complejo ya estaba construido en esa época, ¿o estaba...? El complejo estaba en obras. Estaba en obras. Pero ya se había hecho el proyecto. Y Ramiro Bascans no estaba en ese equipo. Ramiro no estaba, inicialmente no estaba. Bueno, entonces eran 8 arquitectos y era un poco, bueno, por supuesto, era una unión solamente para pagar un alquiler, ¿no? Compartían el espacio físico. Compartían el espacio físico y cada uno tenía su laburo. Entonces ahí estaba, por ejemplo, Tomás y Pali haciendo el laboratorio de análisis de ensayos, Tomás haciendo su propia casa, la casa de Carrasco, la que vive hoy, el proyecto lo hizo en ese momento. El Viejo Lorente con el Tito Vilieca y conmigo como ayudante hicimos un par de obritas divertidas, un conjuntito en Cooper y el edificio Yauri en Yauri Boulevard España, más o menos, ahí por la altura de Boulevard España. Y nada, bueno, ahí pasamos un tiempo y después a ese grupo inicial, cuando nos mudamos para Reconquista, se agregan Benech y Bascans. Y ahí un poco se empiezan a aclarar las aguas, o sea, ellos empiezan a ser un poco más grandes, ¿no? Porque estamos hablando que ellos tenían 30 años, ¿no? Claro. Yo tenía 20, ellos tenían 30. Sí, ¿no? Muy grandes. Grandes, jóvenes. Grandes de 30 años. Arturo un poco menor, pero Arturo se recibió muy joven, o sea, estaba recibido ya también. Arturo había entrado en el año 65, poner que se haya recibido en 71, Arturo. Se recibió en 6 años, Arturo se recibió muy rápido. Y bueno, cuando nos mudamos para Reconquista, ahí tal vez se empiezan a aclarar un poco más las aguas, porque en Reconquista como que aparecen 4 estudios. Y esos 4 estudios, 2 pateaban para el lado del neoempirismo británico y 2 pateaban para el lado de la sistemática o lo sistémico y demás. Bueno, entonces, y ahí los grupos, yo puedo estarle errando en alguna cosa de eso, pero bueno, digamos, vamos a tratar de hacer memoria. Livni y Pintos eran un grupete, estuvieron haciendo algunos trabajos juntos, el Loro Pintos y el Petizo Livni. Después, por otro lado, en otro lugar de Reconquista se instalan Bascans, Spallanzani y Arana, que es como otro grupo que Bascans había sido socio de Tomás, Arturo y el Tito en el Complejo Boulevard, pero después Tomás era más cercano, digamos, a Mariano y a Mario. Y después el otro grupo que se forma ahí es el grupo de Tomás, Arturo, Benech y Milka. Que Milka no estaba en Reconquista, pero bueno, como que se forma un grupo que se presentan y ganan en el hospital policial, ¿no? Ahí medio como que se empieza a formar ese grupo. De ese tiempo de Reconquista, te diría que un
un ejemplo interesante de arquitectura, porque tal vez sea el ejemplo más claro de ese modo de pensar, y yo colaboré en ese concurso, hice la maqueta, en la Embajada Uruguaya en Brasilia. Estaban Benech, Villamil y Viglieca. No estaba el Pali y no estaba Tomás tampoco. Pero ese concurso es bastante claro para entender lo que se proponía, inclusive porque el propio proyecto era muy similar a un proyecto que había presentado Erwin y Díaz para el mismo concurso, solo de la Embajada Uruguaya, de la Embajada Argentina en Brasilia, que había sido un año antes o 2 años antes, y había sido un poco similar la manera de enfocarse, la manera de encarar el tema. Bien. Interesante, ¿no? Porque estábamos hablando que estaba como toda la crema arquitectónica conviviendo. Hay una cosa divertida, que fue en el Piloto 70, que eso yo no lo viví, pero el Piloto 70, que es del 70, todos ellos están juntos en un equipo único, que sacaron el segundo lugar, Reverdito ganó y sacó el segundo lugar, toda esa barra. Entonces ese sí eran los dos mundos. Los dos mundos de la facultad, ¿no? O sea, ahí estaba Arana, Pananzani, Pali Lorente, Tomás, estaban todos, Viglieca, todos. Y ahí, Viglieca no sé, porque Viglieca estaba viajando, pero Viglieca puede ser que no estuviera. La relación con el CCU también. Y la relación con el CCU también. El CCU era Mariano yo entré en el CCU en el 73. Mariano era el director de vivienda, y habían 2 grupos de proyectos. Uno lo dirigía Mario Sparanzani y el otro lo dirigía el Pali Lorente. Entonces, en el de Mario Sparanzani trabajaban Jaco y Marta, Jaco Urieli y Marta Cecilia. Y en el del Pali, Julio Llona y yo. Entonces, también claramente, si se fuera a los anales de eso, la arquitectura que producía un grupo era una y la arquitectura que producía el otro grupo era otra. Interesante. ¿No? Es como para otra entrevista. Sí, y después hay 2 conjuntos de vivienda que son interesantes, que es el Complejo Boulevard, que los hace este grupo más que yo estaba más vinculado, y el UCOBI, que lo hace Mario, el Negro Inda, Pocho Singer, y no sé, capaz que me falta alguno, pero también son como claramente 2 ejemplos distintos del mismo momento, con conjuntos habitacionales similares, de tamaño inclusive, ¿no? Y son 2 respuestas que tienen que uno ve claramente la diferencia conceptual de lo que había por detrás, digamos, lo que se pretendía, ¿no? Porque claro, después de la historiografía en parte los ha mezclado como los ladrilleros y en el fondo no era un material lo que los aglutinaba. Sí, el propio Pali es culpable de eso. El Pali tiene un artículo que habla sobre los ladrilleros y junta todo bajo una especie de idea de... Pero si vos ves la forma de colocar el ladrillo en UCOBI o la forma de colocar el ladrillo en el Complejo Boulevard, te das cuenta que la diferencia es enorme. El ladrillo en el Complejo Boulevard es un símil de un plástico, de una pieza que se coloca, ¿no? De un módulo. Inclusive los ladrillos que se utilizan es el 20x20, que es el ladrillo que había inventado el CCU para hacer modular, que ese ladrillo no se puede poner nombres en el CCU, pero viene del Pali, o sea, viene de la línea del Pali, o sea, trabajar con una modulación exacta para que te diera el 10x10 y dentro de eso, cómo hacer esos paños exactos. En el Complejo de Boulevard ves claramente cómo eso se comporta dentro de la estructura, ¿no? Y formando paños exactos que podrían ser de cualquier material, podrían ser de plástico, por ejemplo, ¿no? Bueno, me imagino, fervor, ¿no?, de los primeros años de trabajo, y nada, eso tengo entendido, se corta con la dictadura también, toda esa efervescencia, y decidís
decidís emprender un nuevo viaje y volver a tu lado materno, si se quiere? Eran años difíciles, muy difíciles. Iban cayendo en cana todos tus amigos, había peligro en las calles, uno no sabía nunca, salía de casa pero no sabía si iba a volver, ¿no? Y bueno, en la facultad era tristísimo porque toda aquella facultad efervescente que te hablaba al comienzo, ¿no? De nosotros pintando las pancartas y todo eso se transformaba en presentar la cédula de identidad cuando entrabas en la puerta. Había un milico en la puerta, vos tenías que presentar la cédula de identidad para entrar, ¿no? Después la clase te la daban milicos. Entonces todo eso era realmente muy triste. Todos teníamos un amigo, un familiar, un lo que fuera. Ahí me quedo muy triste ya que es una entrevista personal, puedo decirlo, con un primo hermano mío que lo prendieron por el año 70, 71 y acabó siendo uno de los desaparecidos. Entonces teníamos ese tipo de cosa permanente, Ariel Arco se llama. Teníamos ese tipo de cosa permanente del amigo, del militante que estuvo junto contigo, que está preso, que fue torturado, que estábamos viviendo yo creo que, no sé, a mí me tocó mucho en el lado emocional. Y también miedo, ¿no? Sí. Mucho miedo. Bueno, entonces, de alguna forma me di cuenta que era el momento. Brasil ya había salido, no había salido de la dictadura, pero había salido de aquel momento de represión jodido. Y ya se vivía una sociedad mucho más liberada. Y entonces me pareció que podría ser el momento de encaminarme hacia ese otro lado, el lado mío, materno. el lado materno, el lado brasileño. Y elegí San Pablo, que es como ir al mundo, ¿no? Como venir. Sí, si Rivera Montevideo fue un cambio, me imagino que Montevideo a San Pablo. Me pasa que yo no elegí San Pablo, y como tantas cosas que me han pasado en la vida han sucedido por dejarme llevar en el flujo, ¿no? En el flujo natural de las cosas. Y bueno, el azar me colocó en San Pablo, porque yo en realidad tengo familia en Curitiba, entonces al principio pensaba irme a Curitiba, me fui a Curitiba, no hubo nada interesante para hacer. Luego decidí Río Janeiro, y me fui a Río Janeiro y conseguí una cantidad de contactos y estuvo muy bien, pero no había velocidad para la que yo requería. Y tuve la suerte de que en una ida a San Pablo de un fin de semana, Pedro Capurro, que era un compañero del Taller Gallardo también, y de Rivera también, el turco Pedro, que falleció recientemente, Pedro me presentó a Santana, que era uno de los arquitectos de mi edad, o un año más que yo, mi edad más o menos, que era uno de los arquitectos coordinadores ya en aquel momento en el estudio Rino Levi. Y bueno, y ahí me entusiasmó, lógicamente, muchísimo por ser el estudio de Rino Levi, que yo, por supuesto, ya conocía su obra, y bueno, no dudé ni medio minuto de quedarme en San Pablo, además con una oferta laboral buena, que San Pablo normalmente está en los principales estudios y los principales lugares de crear o de producir, ¿no? O sea que como que ahí me empecé a dar cuenta que Brasil era San Pablo, ¿no? Y bueno, Rino Levi me atrajo muchísimo como idea y bueno, y creo que fue una experiencia fantástica. Bueno, por un lado también alineado con lo que culturalmente con las cosas que vos venías. Sin dudas,
sin duda, porque inclusive Rino Levi es uno de los participantes del Team 10, no de los iniciales, pero sí de las reuniones posteriores, y hay un ejemplo de Rino Levi que es fantástico, que es el segundo premio del concurso de Brasilia, que bien interesante que sería pensar en qué hubiera sido de Brasilia si se hubiera hecho el proyecto de Rino Levi en lugar de hacer el de Lucio Costa, ¿no? Donde justamente había esa diferencia que estábamos hablando al inicio de la facultad, o sea, el lado del CIAM, ¿no? De Carta de Atenas, que es lo que gana Brasilia, contra este lado mucho más vinculado a la vida de los hombres, a lo cotidiano, a la respuesta de un proyecto interesantísimo, Rino Levi. Y que está muy lindo documentado en la tesis de Milton Braga. Exacto, ahí está. Bueno, y entonces sí que Rino había muerto en el año 65. Cuando yo entré en el estudio en el año 76, 10 años después de la muerte de Rino. Rino Levi tenía 2 socios, y los 2 socios menores que él. Entonces, cuando él se muere de una manera accidental en un viaje al Amazonas, y entonces los socios, Carvalho Franco y Cerqueira César, Roberto Cerqueira César, mantienen el nombre del estudio como homenaje, digamos, a su socio más veterano, además un gran arquitecto que era Rino, ¿no? Y ellos asocian a otro arquitecto que se llama Paulo Bruna, que lo integran al estudio, más joven aún, lo integran al estudio como socio. Yo cuando llegué estaban esos 3 dueños, esos 3 socios. Y bueno. ¿Y empezás como coordinando proyectos ya? Sí, empiezo como coordinando proyectos inmediatamente, porque resulta que los coordinadores de proyectos tenían mi edad. Yo no estaba recibido, pero los compañeros que estaban ahí tenían mi edad y tenían la misma preparación que yo. Entonces enseguida, porque además a mí me contratan para empezar a trabajar en un conjunto de viviendas que ellos habían firmado un contrato para Inocopi, conjunto de cooperativas, inclusive de vivienda, de 3.000 unidades, en un conjunto pelotudo. Brasil. Entonces, Brasil, claro. Y entonces me contratan para eso por la experiencia que yo tenía en habitación popular, el tiempo que había trabajado en el CCU y todo demás. Y bueno, ya empiezo coordinando ese proyecto en principio, y ese proyecto después pasa un año y poco y falla. O sea, llegamos a bastante adelantados a un proyecto, no te diría ejecutivo, pero muy cerca de ser un proyecto ejecutivo. Y empieza a haber hay una defensa, era en San Bernardo Campo, que es cerca de San Pablo, por una defensa era una ladera de un cerro que da hacia San Bernardo, y entonces por protección del medio ambiente y demás se consideraba que esa ladera era muy importante para la ciudad, y lo era. Y el proyecto empieza a abortar, y después ahí empiezo a hacer otras cosas. Pero siempre ahí ya me afirmé, digamos, como coordinador de proyectos, y empecé a participar en otros trabajos. Ahí el trabajo que tal vez me llevó más tiempo y el que recuerdo más, el que me resulta más interesante, fue una casa de huéspedes, que fue la primera vez que se llama casa de huéspedes, se llama así, o sea, es un hotel en realidad, ¿no? Que es de una empresa brasileña que extrae el neóbilo, que se llama CBMM, Compañía Brasilera de Mineración y Metalurgia. Y entonces ellos precisaban un hotel, una casa de huéspedes, para recibir a visitantes internacionales, embajadores y demás. Y tenían un área en Arayá, ellos están en Minas Gerais, tenían un terreno que estaba absolutamente maravilloso, era un parque divino, un parque enorme, pero un parque propio, ¿no? Era realmente un parque. Yo la primera vez que fui a visitar un sitio así maravilloso, una ladera de un
ahí con ese paisaje de Minas Gerais, que es un paisaje de morros, como se dice en Brasil, ¿no? Y entonces en esa ladera que se enfrentaba al norte, ellos habían plantado una cantidad enorme de árboles frutales. Entonces realmente estaba precioso, realmente maravilloso. Entonces, de eso lo que tengo más, lo que me acuerdo más como idea principal es que nos solicitaron algo, que construyéramos algo, pero que no destruyera el paisaje. Entonces el proyecto es un proyecto que es amorfo, no tiene una forma definida, y que va cayendo junto con la ladera, o sea, con unos techos inclinados que van cayendo con la misma inclinación de la ladera, y van ocupando los espacios entre árboles, porque además había el problema de que la obra no terminara con esos árboles, ¿no? O sea, cómo hacer una obra sin tener que arrancar árboles, pero además sin que la obra mismo los afectara, ¿no? Y bueno, ese proyecto fue construido, está inclusive en el libro de Rino Levi, que está editado por Abilio Guerra. ¿Lo conoces al libro de Rino Levi, el grande? Sí, el pelotudo. Bueno, ahí está esa obra, y creo que fue tal vez uno de los aportes más interesantes que pude hacer al estudio. Estás un tiempo en San Pablo, volvés a Montevideo, pero con un viaje más a recibirte, digamos, a terminar la carrera. Sí, estuve 5 años, y dije, bueno, no puede ser que no haya terminado la carrera, tengo que terminarla de cualquier manera. Aquí ya había aflojado un poco todo el tema de los milicos, y digo, bueno, llegó el momento, y en el año 81 me vengo a pasar el año acá, ni siquiera el año entero, porque me vine en abril o mayo y me quedé hasta diciembre. Hice lo que me faltaba, carpeta, historia 4, no me acuerdo si tenía algo más, y bueno, me recibí en diciembre y ahí volví para San Pablo. Y volvés a San Pablo y ahí es la primera vez que armás tu estudio, ¿no? Sí, al principio fue así. Yo volví para entrar en Rino Levi de nuevo. Rino Levi hubo una bajada violenta y quedaban 3, de 50 que éramos, quedaban 3 o 4. Hubo una caída de la economía, un desastre. Estaba en un momento pésimo de Brasil en el año 82, comienzo del 82. Y entonces entro en la CENECI, que ahí fue mi primer contacto. CENECI es el Consorcio Nacional de Ingenieros Consultores, era un ramo de ingeniería de la empresa Camargo Correa. Era un estudio de ingeniería de 1000 personas. Una consultora. Una consultora pelotuda de 1000 personas. Y fue la primera vez que tuve contacto con una obra de gran complejidad, porque me pusieron como arquitecto de una represa, de una usina hidroeléctrica que se llama Pedro do Cavalo. Entonces yo tenía que hacer la parte de arquitectura de ese mastodonte que era esa represa, de esa usina hidroeléctrica. Entonces hacía diversas cosas que tenían que ver que tenían algún proceso arquitectónico para ser hecho. Y fue muy interesante porque fue la primera vez que tuve experiencia de sentarme en una mesa con 20 ingenieros, un hidráulico, eléctrico, el otro no sé qué, el otro de suelos, el otro y ver cómo todos juntos resolvíamos una cuestión. Entonces esa interdisciplinariedad fue la primera vez que tuve la oportunidad de vivirla como en el día a día. Tuve 2 años y medio ahí trabajando en la CENECI, y luego sí salí ya cuando conseguí el primer trabajo que conseguí en San Pablo. Ahí resolví dejar la CENECI y empezar con mi estudio. Y ese estudio tiene
más allá de los trabajos, y tiene una particularidad de que convoca gente, digamos, y que en particular es gente como bastante potente hoy en día, digamos, son parte de la escuela paulista o de la nueva escuela paulista. Contanos un poquito de eso, Carlos. Se me invirtieron los papeles, ¿no? Vos siempre estabas invitado, ahora invitabas. Sí, exacto, o sea, en lugar de ser el que colaboraba, tuve que comenzar a contratar colaboradores. Claro. Entonces, el primero que entró fue Marcos de Almeida, que era íntimo amigo en la facultad de Marta Moreira y de Milton Braga. Y entonces Marcos, en un momento trabajó Marcos conmigo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, enseguida empezó a aparecer más cosas. Y Marcos me dice, tengo una amiga, dice, para traer. Yo digo, bueno, dale, entonces trae la amiga. Y la amiga era Marta Moreira, que estaba en tercero, en cuarto, yo qué sé, de la FAU, ¿no? Y ahí Marta lo trae a Milton, y después viene Vinicio Gorgati, viene Sergio Camargo, viene Katia, yo qué sé, vienen como 7 u 8 colaboradores y vamos formando un grupete con la idea esta de tener un lugar de reflexión común, ¿no? Yo era el mayor, pero un poco me fui acomodando. Milton me invita a ser el tutor externo de su trabajo de fin de carrera. El tutor interno era Pablo Méndez de Arroya, o sea que después yo participo en la mesa en la defensa de Milton de su trabajo de fin de carrera. Pero fue muy interesante porque, bueno, yo ya había hecho eso me olvidé decirte, yo ya había hecho la riválida en la FAU. Entonces había tenido que rendir mi examen de arquitectura brasileña, que era lo que faltaba para poder hacer la riválida. Claro. Entonces ahí pasé a tener el título de la FAU y bueno, y de alguna manera me empecé a acercar a la FAU y me empezaron a invitar para ir a algunos cursos como profesor invitado. Y a partir del momento que entran ellos al estudio, como que me empiezo a relacionar mucho más con el grupo, no solo de profesores, porque era profesor de la FAU, Paulo Bruna, que era uno de los dueños de Rino Levi, y era mi amigo, y me había invitado algunas veces a ir a la FAU y demás, y la mujer de él también era profesora grado 5, inclusive profesora catedráticamente más importante que Paulo Bruna, llegó a ser decana de la facultad. Pero ahí me empiezo a relacionar con la FAU desde el alumnado, desde los alumnos. Entonces fue una época muy interesante, años 80, y estamos hablando del año 83, 84, 85, 86. Me imagino San Pablo en los 80, en mediados de los 80, lo que debería hacer, que también me parece que es para otra entrevista. Muy divertido, ¿no? Existían, por poner un poco de humor, ¿no? Existían los inferniños, ¿no? Que era como una especie de... porque había de toda esa cultura hippie y demás de los años 70 americana, había estado reprimida en Brasil. Entonces, fin de los 70, comienzo de los 80, era el fervor de los inferniños, ¿no? Entonces ahí había mucha efervescencia, realmente era una maravilla. Cambia un poco el viaje para hablar de otro, que volvés a Montevideo en un momento, ¿no? Uh-huh. Este estudio funciona durante un tiempo y ya fines de los 80, principios de los 90, decidís volver a Montevideo ya más con ganas de quedarse, me parece, ¿no?
y a otra experiencia, la experiencia de trabajar con el mercado en Estudio 5. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tu agenda esta, como tan definida, vinculada a esto, se vio como tensionada por la idea de trabajar desde el desarrollo inmobiliario también? Cuando estoy en el estudio de San Pablo aún, me divorcio. Y de mi primera mujer. Y en un viaje a Montevideo conozco a mi segunda mujer, Susana Facio, tu amiga, la flaca, ¿no? Y Susana pasa a ser mi compañera de aventuras. De aventuras, exactamente. Entonces Susana se va para San Pablo y es importante, porque Susana pasa un año en San Pablo, toda esta barra. Susana era maquetista y ayudante arquitecto, maquetista, excelente dibujante. Y Susana se integra a este grupo también de amigos míos paulistas. Y bueno, Susana tiene un hermano gemelo, un hermano mellizo, y ella tenía su familia, por supuesto, sus padres vivos, y ella no quería mucho quedarse en San Pablo. Entonces, de alguna manera, cuando arrancamos a tener hijos, aparece Laura, mi primera hija. Cuando va a nacer Laura, mi segunda hija, ¿no? O sea, es primera de ese matrimonio. Cuando va a nacer Laura, ella entiende de que tal vez sería mejor venirse, volverse a Montevideo. Entonces, esa fue mi razón de venirme a Montevideo. En realidad, yo si no lo hubiera conocido a Susana, no me hubiera vuelto nunca para Montevideo. Profesionalmente no, de ninguna manera me hubiera vuelto. Pues estaba muy bien, mi estudio estaba muy en alza, y yo me sentía bien, y realmente creo que es de las pocas ciudades que yo me sentí con un grado alto de pertenencia. En aquel momento yo decía que era paulista, ¿no? Y bueno. Digo, paréntesis, yo creo que culturalmente sos mucho más brasilero que uruguayo. Puede ser que sea más paulista que montevideano. Ah, bueno, está bien, esa diferencia pues se puede hacer. Brasilero que uruguayo no lo sé mucho, está pero bien. Paulista sí, Paulista hasta el día de hoy me atrae mucho, toda vez que puedo me voy a San Pablo. Y eso me da una diferencia con los montevideanos, porque los montevideanos se van a Buenos Aires. Claro. Es enorme la diferencia. Yo me voy a San Pablo, ustedes se van a Buenos Aires. Es otra cosa. Bueno, nada. Entonces ahí vuelvo a Montevideo por una cuestión personal, familiar, realmente. Y tenías que encontrarle la vuelta. Y entonces tenía que encontrar la vuelta de donde laburar. Entonces mi hermano, Iván, era socio de Estudio 5 en ese momento, y él me dice que me invitó primero a ser coordinador del proyecto de ahí del Palacio de Justicia. Yo fui el coordinador del proyecto, no el autor, sino el coordinador, durante el año 89. En el año 90, cuando terminé el proyecto del Palacio de Justicia, en el año 90, ahí toda la barra, Iván y sus socios, que eran 5 en ese momento, ya había fallecido Blumstein en los años 80, y estaba Ferter, Rodríguez Orozco, Rodríguez Juan Otena, Hugo Rodríguez Juan Otena, y Iván. Entonces ellos 4, y Barañano, perdón, ellos 5, me invitan, y yo pasé a ser el 6º socio de nuevo, como había sido un poco Iván en los años 80 cuando estaba vivo Blumstein. Entonces me invitan a entrar como socio, y empieza esa aventura que tú decís de estar vinculado al mercado. Bueno, fue raro, es difícil, es distinto, ¿no? Yo en Rinolev y en la CENEC, inclusive después en mis trabajos personales también, siempre era un tipo de obra de encargo corporativo o para una empresa o público, un poco con un carácter similar al de los concursos, ¿no? Habíamos ganado un concurso, yo estando con el estudio mío en San Pablo, ganamos un concurso, el Paso Municipal de Pirazzo Nunga,
que lo gané con Martita, con Marta Moreira y con otro compañero, Manuel. Y bueno, eso de trabajar por un encargo público o corporativo, donde hay un programa que lleva a unas determinadas necesidades y a un determinado tipo de vida de la gente y demás, cambia un poco cuando viene esta cuestión del mercado, de las inversiones privadas y demás. Sí, cambia, sí. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando trabajábamos juntos, vos decías que ahí el cliente es uno en el fondo, ¿no? O sea, hay que inventarse el trabajo, la demanda la ponen otros, que no es el diseño específico, sino es que como diseñar las estrategias, ver, ¿no? Sí, sí, cuando aparece un dueño de esa inversión inmobiliaria, aparece el dueño un poco se pasa a considerar el arquitecto, ¿no? Entonces hay que discutir casi de igual para igual con una persona que no está preparada para discutir de igual para igual no tienen la misma formación que uno. Entonces es difícil, ahí se produce un conflicto difícil de resolver, porque el dueño del capital pasa a tener un peso muy, muy fuerte en la operación. Cuando te contrata una empresa, no sé, ustedes acaban de tener este primer premio en el Banco de Seguros, ¿quién los contrató? El Banco de Seguros. O sea, ustedes hicieron aquello que ustedes entendieron más conveniente, pero no vino nadie a sentarse con ustedes en la mesa y decirles que esto fuera torcido, o que se arreglara de una forma o se arreglara de la otra. Un poco los clientes a nivel de mercados hacen eso, ¿no? Realmente opinan de una manera... Bueno, pero ahí tuvimos un ejemplo interesante en ese lugar, que fue transformarnos nosotros mismos en inversores, un poco tal vez tratando de huir un poco de ese personaje, transformarnos nosotros en clientes nuestros, de nosotros mismos. Entonces inventamos el Gamma Tower, que creo que fue como de las experiencias que me atraen más en todo ese periodo. Si bien que hicimos muchas obras, y muchas obras interesantes, pero en ese periodo el Gamma fue fantástico, porque fue desde encontrar un terreno, viabilizarlo, a la compra del terreno, hasta viabilizar un proyecto que era un terreno dificilísimo, un terreno muy pequeño, que no permitía hacer lo que nosotros nos imaginábamos que había que hacer, que primero era vivienda, que después lo transformamos en oficinas, y bueno, y después ponernos a hacer el proyecto, y después conseguir los inversores que pusieran guita junto con nosotros, invitados, y fue un trabajo interesantísimo, y por suerte con excelente resultado. Y fue una enseñanza, ¿no? Porque después siguen, vos también seguís... Bueno, hablando de premio de obra construida, es premio de obra construida también el Gamma de su época. Y creo que digo, para cerrar como esta etapa también, el Gamma también pone arriba de la mesa un montón de cosas que todavía no se estaban discutiendo en relación al espacio de trabajo, digamos. No, exactamente, donde hay una flexibilidad total de la planta. Digo, dijiste, no es vivienda, pero podría hacerlo perfectamente. Pilares solamente en la medianera, una planta de 150 metros cuadrados libres, con una fachada entera. Que podía transformarse en 2 unidades o en una. Exacto. Realmente puso cosas que hoy seguimos conversando hoy, como estas capacidades performáticas de los espacios. Y creo que eso se debe al hecho de que nosotros también éramos los clientes, ¿no? Claro. Porque no había que discutirlo con nadie. O sea, yo creo que si hubiera sido un cliente externo en el Gamma, probablemente hubiera sido vivienda. Carlos, bueno, durante todos estos años, formalmente hablando, ¿no? Fuiste como más alejado también del Carlos académico, ¿no? Que fue muy fuerte quizás en los inicios, aunque siempre igual entre prácticas y viajes, ¿no? Práctica profesional, viajes, etcétera, siempre habían como algunas incursiones culturales, llamémosle de alguna manera. Siempre estuvo como en tu agenda también esa necesidad de algunas cuestiones
culturales, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, sesiones de conversación sobre filosofía cuando estábamos en el estudio, ciclos de cine con conversaciones después, ¿no?, viajes de estudio a obras que realizabas con tus amigos, etc. También en esa época, ya en Montevideo, hubo una experiencia como muy fuerte en esto, ya más formal si se quiere, que fue la experiencia del grupo Proa, ¿no? Sí, es interesante, y uniéndolo un poco con lo anterior, allá en el estudio mío de San Pablo se formó un grupo de estudio, como vos decís, siempre yo estuve muy vinculado a la academia, aunque no actuara directamente, pero siempre traté de estar estudiando mucho y estudiando cosas en paralelo también, ¿no? Porque arquitectura, lógicamente, que es cine, y arquitectura es filosofía, y arquitectura es sociología, principalmente sociología, tal vez, o antropología. Pero ahí en los finales de los 80 empezamos a hacer allá, Marcos de Almeida, que fue el primer colaborador mío allá, se fue a trabajar a Holanda y trabajó con gente en Holanda muy interesante que tenían una experiencia que en Brasil la llamamos oficinas, que era un lugar de reflexión colectiva, de unas reuniones muy lúdicas, donde simplemente se largaban temas encima de la mesa, y que sucediera lo que sucediera. Entonces, después, al final de la reunión, se juntaban todos los papeles y todas las cosas rayadas que aparecían y se ponían en un cuaderno, se enrulaban, y ese era el producto del encuentro. Entonces, yo, como me vine en ese momento, a finales de los 80, hubieron 2 o 3 oficinas en San Pablo, y a las cuales inclusive yo invité a alguna gente amiga de Montevideo, a Franco Comerci, por ejemplo. Y luego, al yo venirme para Montevideo, inventé de hacer una oficina en mi estudio de Montevideo, que al principio yo tuve un estudio propio, y donde hacía trabajo para San Pablo aún, y alguna pequeña cosa aquí en Montevideo. El estudio en la calle Maldonado. Y ahí en el estudio hicimos una de las oficinas, que fue la número 3 o la número 4, en las cuales participó mucha gente de acá de Montevideo, y que estaban bastante actuantes y que estaban medio recién recibidos en la facultad y demás, y gente de San Pablo que se vino para acá. Entonces, debido a esos encuentros, como que siguió ese grupo formado, o sea que la experiencia de Proa no es algo generado sin antecedentes, digamos, es algo que viene sucediendo. Ahí nos juntamos algunos de los que habíamos participado de esos encuentros, Rubén Otero, Franco Comerci y el Vasco Ruzola y yo, y formamos este pequeño grupo que se llamaba Proa Producciones de Arquitectura. Le pusimos un nombre y todo, como si fuera muy formal, pero lo que menos tenía era de formal, y simplemente fue un lugar de encuentro y de discusión sobre arquitectura, donde sí que había algo que era rítmico, que nos encontrábamos una vez por semana para cenar. Y que estaba por fuera de la academia. Y que estaba por fuera de la academia, aunque en ese momento ya Franco era profesor, el Vasco Ruzola también, y Rubén inclusive fue decano, o sea. Claro. Y de ese encuentro surgió, por ejemplo, el habernos presentado y ganado las elecciones en la SAU, donde yo era el titular, y tuvimos casi 3 años. Juan Bastarrica también estaba con nosotros, y también estaba vinculado al grupo que estábamos actuantes en la SAU. Y bueno, y un día tuvimos esta idea de hacer siempre hablábamos sobre los concursos, entonces de la eterna maldición de los concursos de los arquitectos, ¿no? Que siempre nos presentamos y siempre perdemos,
¿no? O sea, lógicamente, como se presentan 40, ganás una vez cada 40 veces, ¿no? O sea que normalmente es normal que pierdas, no es normal que ganes. Bueno, y ese esfuerzo colectivo insano, ¿no? Que son los concursos, y que luego después viene el próximo y lo haces de nuevo. Y la razón, aquí me pongo un poco en mi lugar lúdico, en los estudios lúdicos míos, la razón del fondo de eso es el juego. Es que el juego te llama, el juego te hace participar. La participación es requerida, vos en tu interior vos querés jugar de nuevo, querés iniciar una nueva partida. Y bueno, y entonces tuvimos la idea de hacer este trabajo, este concurso de faros, que era contestatario en el siguiente sentido, o sea, no había jurado y no había ganador. Entonces era hacer el concurso por joda, porque sí, ¿no? Entonces, por jugar, exactamente. Entonces es un concurso por jugar y entonces invitamos una cantidad de compañeros que en ese momento se destacaban en la escena arquitectónica montevideana y bueno, como resultado vinieron una cantidad de trabajos fenomenales y fue una experiencia divertida. Y retomás formalmente el contacto con la academia, digamos, vinculado a la docencia, primero en el 2000-2001, en Taller Comarchi, ¿no? Sí, yo no me acuerdo bien si fue 2000 o 2001, pero Franco gana el concurso para grado 5 y ahí Franco me pide para que yo lo ayude en el taller y fue divertido porque me sumé y empecé realmente con una actividad docente bastante intensa y bueno, fue justo acompañó la caída de los trabajos por la crisis del 2000 y entonces me pude dedicar más a la facultad y estuvo muy bien. Y coincide, bueno, más o menos coincide con retomar los estudios también. Sí, porque ahí entonces, después de estar un tiempo, ya no sé, sería el segundo año, tercer año que estaba en el taller, aparece ese escenario de que podríamos hacer un doctorado junto, o sea, se estaría conversando sobre un doctorado junto a la UPM, a la ETSAM de Madrid, y bueno, yo me entusiasmé inmediatamente, digo qué buena oportunidad, qué lindo que estaría hacer el doctorado, y bueno, y a ver qué pasa. Y entonces eran 25 lugares, de los cuales 10 o 15, no sé si era 10 y después 15 o 15 y después 10, no importa. 10 eran elegidos por la Facultad de Arquitectura, creo que eran 15 elegidos por la Facultad de Arquitectura y luego 10 que los elegiría la UPM de Madrid. Entonces los 15 de la Facultad de Arquitectura fueron elegidos entre grado 5 y grados 4 de la facultad y demás, cumplieron con la interna y luego nos presentamos unos 30 más o menos para los 10 lugares vacantes, y yo tuve la suerte que me eligieron y bueno, y a partir de ahí pasé a ser estudiante de nuevo. Está bueno eso de ser estudiante porque el ser estudiante te obliga a determinadas cosas, ¿no? O sea, cuando uno estudia solo, uno no se obliga a nada, pero cuando uno es estudiante, uno tiene que cumplir con determinados requisitos que la institución te marca, ¿no? Que está bueno. Y en ese sentido, quiero hacer una referencia sobre la institución. La UPM, ¿qué institución, no? O sea, si hay institución para ponerla en un marco, de lo que conocemos del mundo hispánico, tal vez sea la institución más importante, como institución, ¿no? No digo ni que sea mejor ni peor que la Universidad de Barcelona o que alguna otra, pero como institución es institución marcante, fuerte, muy madridista, ¿no? Muy, si querés,
que no me maten los españoles, muy monárquica, ¿no? Sí, Carlos, bueno, en ese proceso volvés a retomar el estudio de tus maestros, digamos, de los maestros de esta primera época, con un primer trabajo de investigación que hiciste, aquella 1970. Sí, se me ocurrió en aquel momento que tal vez a mí me faltaba algo sobre aquel periodo, que era conocer mejor, conocer con más profundidad el ambiente conceptual en el cual había nacido aquella gente, o sea, que la referencia, los referentes académicos y las referencias del ambiente del cual se había generado aquella idea, ¿no? Entonces, los tomé a ellos con los ejemplos de los proyectos que ellos habían hecho, me refiero a Lorente, Villamil, Tomás y Viglieca. Los ejemplos de ellos traté de vincularlos a ejemplos ingleses que como un ejercicio de estudio, ¿no? y tratando de encontrarle la clave a cada uno de los proyectos de por qué lado habían venido, aunque no fuera explícito, ¿no? O sea, como un estudio de qué traía implícitamente cada una de las propuestas, ¿no? Eso fue una tesina, 3-4 meses de duración, una presentación en el Salón de Actos de la Facultad que hicimos con la avenida de los profesores. Bueno, digo, aquí tengo que hablar o nombrar a los profesores del OPM, porque esto se encarga el Chema de la Puerta, de este posgrado, de este vínculo de posgrado, por la Facultad de Montevideo, Juan Carlos Apolo, y por la facultad, por la ESAM, el Chema de la Puerta. Y el Chema invita a los que eran en ese momento el top de los profesores catedráticos, que ellos lo llaman los catedráticos, gente que ya andaba por los 60 y pico de años de la universidad. Entonces vienen Bernardín Senga, el Nacho Vicens, Gabriel Ruiz Cabrero, Antón Capitel, Javier Ferchilla, que eran en ese momento, como te digo, realmente los mejores profesores que habían en la facultad, el peso pesado. Inclusive el propio Chema no da clases, porque era muy joven, digamos, ¿no? El gestor. Sí, él era el gestor. Y bueno, entonces lo que es importante de nombrarlos a ellos es decir que cada uno de ellos, ¿qué nos trajo? Nos trajo su investigación. 40 horas de clase cada uno de ellos, vinieron a Montevideo, dieron 40 horas de clases cada uno, y las 40 horas de cualquier uno de ellos fueron 40 horas donde cada uno contó su investigación, en qué andaba, o sea, qué era lo que habían hecho, y cada investigación de esas eran probablemente 20, 30 años de trabajo, ¿no? Y vos elegiste arquitectura más juego, los años pop entre el 56 y el 67. A través desde los estudios por la tesina del año 70 de la gente de acá de Uruguay, yo estudiando eso de los ingleses, me encontré con este tema del juego, que es determinados protagonistas, los Smithson, los Sims, Charles y Ray Eames, Alison y Peter Smithson, Cedric Price, los Archigram, Jonas Friedman, Constant, De Boer. Esta gente toda anduvo en un momento trabajando detrás de la conceptualización que había hecho Huizinga sobre el Homo Ludens. Entonces, un trabajo cuando hablamos, por ejemplo, de situacionismo y hablamos de la deriva, pocas veces se dice que la deriva era un juego, o sea, era inventado como juego y la idea era un juego. Entonces,
y eso se traslada a los proyectos que yo empecé a estudiar de esa época, y ese lugar del juego, que es el lugar del juego cotidiano, del juego de la vida de los hombres, no del juego programado, explícito, sino de lo lúdico de la vida de los hombres, ese lado otro, ¿no? El lado no productivo, el lado de la ludicidad. Y entonces me entusiasmé con ese tema y digo, bueno, acá hay un algo que no se ha estudiado, que no hay nada escrito, se estuve buscando, no había nada escrito, no había ninguna tesis al respecto, y me pareció que podría ser interesante estudiarlo más y ver qué podría decir sobre eso. El Chema me dio mucha fuerza, fue mi tutor, el Chema Lapuerta, fue mi tutor y fue quien él no sabía nada sobre el tema, ¿no? Y no es importante que un tutor sepa sobre el tema que tú estás estudiando, porque tú te transformas en el investigador de tu tema y pasas a ser el tipo que más conoce ese tema, como dijera Bernardo Ensenga, en el mundo mundial, ¿no? Y bueno, el Chema un poco me dijo, no, ¿te gusta eso? Tenés que hacerlo. Entonces, bueno, pero sí que me dio todas las herramientas para poder hacer de ese trabajo algo acotado y realista como para hacer una investigación. Hubo algo que nos enseñaron, voy a decirlo esto, creo que es importante, algo que nos enseñaron estos profesores, que normalmente nosotros hacemos cortes superficiales cuando estudiamos cosas. Hacemos cortes con el cuchillo en el sentido horizontal, superficial. La investigación, el cuchillo entra al revés. El cuchillo perfora, el cuchillo va hasta el fondo, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante. Creo que traté de encajar el cuchillo lo más a fondo posible. Eso me llevó a estudiar bastante sobre lo que era lo lúdico y estudiar mucha filosofía y bueno, nada, eso. Entonces salís de este viaje académico, ¿no? Un nuevo viaje académico, un nuevo despertar académico, y aparece otro viaje, y seguramente, por lo menos como yo lo veo así, un mojón muy importante en tu carrera profesional, si no el más importante, ¿no? Volvés a armar tu estudio en 2005 con un proyecto binacional también, que ya no era de un lugar de otro, sino que era de dos lugares a la vez. Retomás una agenda arquitectónica que habías dejado capaz que un poco de lado cuando estabas trabajando en el desarrollo inmobiliario, volvés a tomar temas de quizás los inicios, ahora amplificada, creo yo, también por esta práctica académica. Todo esto que estuviste estudiando en este tiempo en paralelo al desarrollo de eso se empieza a amplificar y no sé, colapsa en el estadio en Curitiba. En el proyecto, llamemos el proyecto del estudio Carlos Arcos Arquitectura, con el gran proyecto de Curitiba. Y ahora vos decías hoy, te habías enfrentado a grandes proyectos de infraestructura en el CENEQui, y este proyecto también los ponía a juego. Te habías tenido que relacionar con desarrolladores o gerenciadores, etcétera. En este proyecto también se ponía en juego, y era una oportunidad para poner de nuevo arriba de la mesa una agenda académica por el tipo de programa y que tenía que ver con el juego también. Entonces me parece que este último viaje profesional, que fue la experiencia Curitiba, de alguna manera pone arriba de la mesa todas estas cosas que te habían pasado en tu historia profesional. ¿Te parece que puede ser algo así? Sí, sin duda. El vínculo entre lo académico y lo profesional en los últimos 15 años, desde el 2005 hasta ahora, ha sido prácticamente cotidiano. O sea, te diría que como normal que yo esté siempre pensando en las dos cosas a la vez. Una manera de hacer arquitectura y de aprender arquitectura, y tal vez de enseñar arquitectura, ¿no? Y nada, de nuevo la maravilla de formar un equipo del cual vos fuiste parte, formar un equipo de nuevo. Al comienzo
4 alumnas mías vienen al estudio, Silvana Gordano, Agustina Tierno, Paula Borges y Blanquita. Después viene Diego, que invito a Diego, a vos, que trabajabas, ya estabas siendo ayudante en el taller, creo que fuiste ayudante mío en alguna, no sé si fue 3 o 2, ante el proyecto 2. Bueno, y bueno, y ahí la belleza de nuevo de crear un equipo y de tener un lugar de discusión y de ir haciendo las cosas. Y bueno, y eso sí sucede en algunos proyectos en Montevideo. Yo ya tenía una idea bastante más clara de lo que hacer en términos de arquitectura. Empecé a trabajar mucho más firmemente la idea de la modularidad y de una estructura tridimensional que se adaptaba a cualquier programa. O sea, un poco desde ahí aparecen algunos ejemplos, aparece el Beverly Club en Punta del Este, el showroom de la Mercedes-Benz también en Punta del Este, aparece el edificio de García Cortinas, el edificio corporativo de García Cortinas, y también en esta misma idea se desarrolla el proyecto del estadio, o sea, cómo pasando de escala, como de alguna manera fuimos pasando de escala en el estudio, vos viviste todo eso y te resulta fácil entenderlo, cómo fuimos pasando de escala, pero fuimos pasando de escala desde una misma idea, ¿no? Desde la repetición de una modularidad muy clara y que es profeso se deja aparente para ser didáctica, ¿no? Y bueno, y dentro de eso fueron construidos media docena de obras. Bueno, parece... Luego entran Carolina Pereiro y Juan Viñar al estudio, que es muy importante, y después en la obra del estadio José Macena y Pablo Quintera. Y bueno, y después a lo último, después del 2014, hago algunas cosas con la colaboración de Milena Markman, que es una arquitecta brasileña que vive en Nueva York, que trabaja en Nueva York, que trabaja junto con nosotros, hacemos algunos concursos con Milton Braga y Marta Moreira. Entonces hay una especie de retomada de mis trabajos con San Pablo, que hicimos algunos concursos interesantes en ese momento. Tuvimos la suerte de ganar uno y después no ganamos, pero bueno, ganamos pero no ganamos, que era un anexo de la Pinacoteca del Estado. Yo trabajé. Sí. Bueno, Carlos, sobre este proceso vos lo decías muy claramente, como que empezás a trabajar ya con una claridad, como por un norte de cómo hacer arquitectura, más allá de las condiciones programáticas, y eso me parece que es una idea como muy interesante. Ahí sí hay como una agenda muy clara de esta historia como de la estructura y su relación tridimensional, el sistema de cerramientos que se meten por dentro de esta relación tridimensional, la infraestructura, ¿no? Cómo la relación estructura, infraestructura y sistema de cerramientos genera esta cuestión de lo social, lo humano se puede desplegar ahí adentro, dando condiciones programáticas y no programas, digamos. Y eso me parece que es muy contemporáneo también. Retoma cosas muy viejas, pero a su vez es muy contemporáneo. Mirá, lo primero que me trae estos estudios míos de Inglaterra, de los años 50 y 60, es la valorización de la vida de la gente, ¿no? El Independent Group, que tiene una raíz bastante dadaísta, busca un acercamiento entre el arte y la vida, igual que buscaba Dada. Creo que la arquitectura muchísimo más que las artes plásticas, tiene una cercanía en el ADN propio de la arquitectura, tiene una cercanía a la vida, porque nosotros construimos espacios
para vivir, ¿no? O sea, entonces es como esa cercanía está en el ADN propio de la arquitectura. Y bueno, esta gente a través de las exposiciones que hay en los años 50, varias exposiciones creadas por los integrantes del Independent Group, y después reflejadas tal vez o traídas a nosotros de una manera un poco más estructurada y un poco más fácil de entender desde la arquitectura, esencialmente por Allison y Peter Smithson, que creo que son los que dan las pautas, dan la agenda, como tú decís, la agenda cultural la marcan ellos, ¿no? Y también con la relación de ellos con la pareja americana, con Ray y Charles Sims, y su amistad que se conforma y cómo pasa a ver una especie también de amistad y de agenda cultural juntada o tratando de unirla, ¿no? Unida. Difícil porque las dos parejas se habían trabajado en mundos bastante distintos y sin embargo a través de la amistad de ellos empezaron a provocar esto. Hay una revista muy interesante que se llama In Celebration, que la hacen Allison y Peter Smithson en el año 65, 66, 65, creo que es un architectural design. Y ahí justamente, de alguna manera, cuando ves la forma como los Smithson hacen esa revista, hasta en su diseño, colocan los avalorios de las cartas de los Sims como señalizadores de los artículos y como decorando la revista. Digo, cosa muy extraña a los Smithson, ¿no? Cosa muy distante a los Smithson, que eran mucho más secos de vientre. Y bueno, pero esa agenda cultural que ellos marcan, que marcan los Smithson, esa relación de la arquitectura con la vida, a mí me pasó a interesar muchísimo y creo que me cambió mi manera de entender. Y entonces ahí uno de los puntos principales que surge como pauta de trabajo es el aformalismo, ¿no? El aformalismo, porque lo formal que venía siendo la arquitectura jerárquica del movimiento moderno, lo formal, lo impositivo, lo jerárquico, que indica claramente un poder religioso, que es ámbito de un poder religioso, administrativo, político, se transforma, empieza a ser transformado a través de hacer conjuntos de viviendas, de hacer construir ciudad de alguna manera desde un lugar amigable, desde el lugar amigable que significa construir ciudad, ya desde el CIAM que crea el Team 10, que es del 54, de Dubrovnik. Los Smithson proponen ese acercamiento del individuo a la vida de la ciudad, o ese acercamiento de la arquitectura a la vida de la ciudad, y por lo tanto la Carta de Atenas, con esa visión separatista de las funciones, no sería la manera indicada de construir ciudad. Y bueno, esa idea toda, que es compartida con los demás integrantes del Team 10, creo que a mí me da como fuerza pensar en una arquitectura aformal primero, para que permita ser adaptable a la vida de la ciudad. Una arquitectura desde el movimiento, que es lo que se aprende al estudiar los Smithson, como la creación, una de las creaciones más importantes, tal vez la más importante de los Smithson, la creación de un soporte topológico que permita esos vínculos y demás, que se ve claramente en el proyecto de Berlin-Haustad de los Smithson. Entender lo efímero, que eso tal vez proviene más de los Archigram, entender lo que significa la arquitectura efímera y por qué nosotros deberíamos hacer más arquitectura efímera, porque creo que de alguna manera se está acabando el momento de hacer arquitectura permanente. Creo, eso lo dice Torres Nadal,
Dice, pensar, ya hemos construido demasiado, dice Torres Nadal. Sí, ¿no? o hacer arquitecturas que permiten que las cosas pasen, digamos, ¿no? Sí, pero además la arquitectura efímera, ¿no? La arquitectura que dura poco, la arquitectura que puede durar una semanita o unas horas. Esa arquitectura también, la arquitectura no es solo arquitectura permanente, ¿no? Y bueno, y el sistema de partes como solución, que es lo que hablábamos, lo sistemático, además, como sistema de partes como solución a los problemas técnicos, ¿no? Cómo hacer para construir algo para que allí acontezcan cosas, sucedan cosas, ¿no? Y hacer la mayor cantidad de cosas posibles que sucedan. Y bueno, es eso, un poco esas serían las cosas que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Perfecto. Me quedan como dos preguntas que creo que son cortitas. Viajaste, como que Sí. pasamos esta charla a propósito de los viajes, de moverse, y estuviste, creo yo, en todos los distintos viajes que presentaste, como con muchos compañeros. Me parece que es como siempre son medio fundamentales los compañeros de viaje. Y ahora terminaste hablando de los equipajes que uno tiene también, ¿no? Como de las cosas que uno se lleva o que va construyendo y con las que viaja, que al final no son muchas, terminan siendo pocas. ¿Podrías nombrar algo de los compañeros de viaje y del equipaje? Mira, los compañeros de viaje creo que los anduve nombrando cuando fui hablando. Creo que no sé si me quedó alguien en el camino, pero pienso que más o menos cuando fuimos hablando de los diferentes lugares, fuimos hablando de esos compañeros todos. Tal vez me falte decir la gente joven, cercana, que está hoy colaborando conmigo, que hacemos algunas cositas juntos, que son María José Milans y Diego Morera. Y bueno, con ellos más o menos algunas cosas inventamos y algunas cosas ellos me ayudan y nada, en este momento estoy más que nada pensando en cómo liberarme más aún de equipaje, cómo quedar más liviano aún para poder encaminar un tiempo, no sé cuánto, tal vez, en España, porque mis hijos se fueron a vivir a España, y entonces de alguna manera me da ganas de estar un tiempo por allá y bueno, y sobre qué cargaré en la maleta, y bueno, tal vez nada, ¿no? Esperando que surjan otras. Sí, yo qué sé, los libros que tengo están buenísimos, pero tal vez quiero leer otros nuevos, ¿no? O la filmoteca, tengo películas fantásticas, pero también hoy en día está Netflix y está Amazon Prime, ¿no? Entonces nos divertimos con otras cosas. Y bueno, no lo sé. Y planes, tengo uno que es viejo, pero sigue en pie, que es hacer un libro sobre la tesis. Un libro, ya no digo más sobre la tesis, creo que es un libro independiente de la tesis, tal vez con el mismo tema de investigación, que es este tema de una arquitectura para el Homo Ludens. O sea, ¿cuál sería una arquitectura para el Homo Ludens? Entonces, esa pregunta como pregunta principal y ver de ahí qué sale, porque seguramente, eso sí estoy convencido, que los principios de la arquitectura moderna, que fueron creados para el Homo Faber, fueron creados para lo productivo, no para lo lúdico. Lo lúdico es improductivo por definición, es lo contrario al trabajo, ¿no? O sea, es el otro lado eso lo dice Aristóteles, ¿no? Bastante lejano, digo. Es como el otro lado esa vida que te permite hacer algo sin finalidad, o sea, sin finalidad externa. Todo lo lúdico tiene una finalidad en sí mismo, ¿no? Vos jugás porque jugás, no jugás para crear nada.
Entonces, ¿cómo sería la vida de ese hombre, de Somoludes, y qué tipo de arquitectura precisaría? Entonces es una pregunta que me vengo haciendo con bastante fuerza, y creo que puedo escribir sobre eso. Y será el próximo viaje. Y esa tal vez es el plan, puede ser el plan del próximo viaje, pero siempre me pasa lo siguiente. Deleuze, cuando habla del azar, dice que el azar no se debe pensar como el azar en sí mismo, sino que se debe pensar como la condición humana de enfrentarse al azar, o sea, el tener la disposición al azar, ¿no? Que el azar solo surge cuando tú estás dispuesto a que suceda, si no, no aparece el azar, porque cuando las metas son muy definidas, estás entre anteojeras, el azar sucede por otros lados, ¿no? Hay un dios, Kairos, que es el que te permite entrar en un tiempo distinto, no el tiempo de Cronos, sino el tiempo del Aión. Y el tiempo del Aión es un tiempo profundo, el tiempo de Cronos es un tiempo medido, el tiempo del Aión no tiene medidas, ¿no? Y entonces Kairos es el que te permite la entrada al Aión, ¿no? Y Kairos es un dios muy pequeñito, que es muy rápido, es muy movedizo, y que es pelado, no es no tiene pelo, pero tiene sí una trenza atrás. Entonces Kairos es como la imagen de Kairos es como la mejor imagen de encontrar al azar, porque el azar es escurridizo, o sea, se mueve muy rápido y es muy difícil de agarrarlo. Entonces la única manera de agarrarlo a Kairos es tomarlo de la trenza, ¿no? Y entonces ahí, tomándolo a Kairos, es que entras en ese tiempo del Aión, que es ese tiempo que te permite moverte en un mundo distinto que el mundo de Crono, que es todo organizado y que tiene una estructura clara y que conduce a un cierto lugar. El tiempo de Aión no te conduce a lugar ninguno, o sea, es un tiempo... ¿Estás esperando agarrarla? Ya lo he agarrado varias veces. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Dale. La verdad que ha sido, como te decía al principio, era un placer, y fue un placer poder conversar un rato. Muchas gracias, Diego. Ya tendremos otras. Dale, bien ahí, vamos arriba.